Cedemos la palabra a Alberto Pérez. Gracias. Buenas noches. Los que estudiamos letras entre los años 70 y 75 no llevábamos demasiado bien el que don Carlos Bousoño le diera clase a los extranjeros en vez de a nosotros. De manera que nos colábamos furtivamente en sus clases y no contentos con ello, lo perseguíamos por todos los actos en que tomaba parte, ya fueran recitales, conferencias o presentaciones. Eso no lo sabía yo. Pues hay más. Al final de uno de estos actos se suscitó un debate sobre la mejor manera de acercarse a la poesía. Estaban presentes algunos poetas importantes como Claudio Rodríguez o Francisco Brines. Y a mí, no sé cómo, se me ocurrió intervenir. El caso es que al final de mi parlamento el señor Bousoño se quedó mirándome de fijo y mirando luego a la concurrencia dijo: ese señor sabe perfectamente cómo acercarse a la poesía. Y mire, pasando el tiempo, conocí a Carmen. Tuve ese privilegio. Y fue en un baile. Yo estaba en el escenario, al frente de mi orquesta, atizando la pasión de los danzantes, cuando de pronto la descubro en mitad de la pista, moviendo su melena plateada. Como no podía ser menos, le dediqué una piececita, que me agradeció con una mirada y una sonrisa que encerraban juntas toda la ilusión y la melancolía del mundo. Era un swing. Chica, vas de guapa por la vida, o es que vas tan distraída que no te acuerdas ya de mí. Tu como y yo fíjate que tonta niña, cuánto hará que no te veo desde el último paseo, al terminar el baile aquel, al terminar aquel baile. A ver, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Al terminar el baile aquel, vino a saludarme y se sorprendió de que yo supiera o recordara con exactitud algunos de los diálogos de sus novelas. Ella, por su parte, me abrumó a mí con su conocimiento cabal y extenso de toda clase de géneros musicales. Se quedó en el camerino a observar lo que pasaba por allí y no se perdió ripio de todos los detalles que surgían en ese, o que pertenecían a ese ritual que sigue a la trastienda de cualquier baile. Le llamó mucho la atención cómo los músicos desmontaban sus instrumentos, los limpiaban, los volvían a guardar, y una cosa que le enterneció especialmente fue la manera en que los músicos doblaban su ropa. A Carmen le gustó aquello y se quedó casi a vivir allí. Empezó a bajar gente, a saludarme, y como si nos conociéramos de toda la vida, más aún como si hubiera dicho el baile conmigo, los atendía en mi nombre y terciaba diciendo: no, ya lo dice Alberto, porque el swing tiene esa esencia evasiva y jovial, no, díselo tú, Alberto. Y yo pues decía que sí, que llevaba razón. El caso es que ya la gente fue desfilando y nos quedamos solos. Seguimos hablando mucho rato y cuando la acompañé a coger un taxi empezaba a amanecer. A la semana siguiente volvió a caer por el baile con un modelo inefable de aquellos que solo ella sabía llevar, tocado con una boina de estrellitas y un prendedor
de bisutería callejera. Ese día me dijo que iba a recitar poemas en un café. Yo le dije que no me lo perdería y ahí estuve el primerito y en primera fila. Me sorprendió como una recitadora excepcional, magistral, por su naturalidad y su hondura, y me atreví a proponerle el que grabara una colección de sus poemas en mi sello discográfico Avizor Records, recién constituido. Me dijo tajantemente que no, pero si esto era un jueves, el martes siguiente ya me estaba llamando diciendo que tenía pensada la selección y que cuándo empezábamos a ensayar. Empezamos a ensayar aquella misma tarde y durante los 15 días que siguieron. El día de la grabación quedamos en que la recogería a las 9 de la mañana, una hora antes de la grabación, en el portal de su casa. Y yo sospeché ya que estaría en el portal desde un ratito antes y me fui a las 8:30 por si acaso. Allí estaba ella, con su bolsito, en una actitud de colegiala aplicada, esperando al autobús para ir al cole. Llegamos puntuales, por tanto, al estudio. Yo todavía no lo sabía todo sobre la puntualidad de la familia Martingaite. Se cuenta que no solo sus padres, don José y doña Marieta, sino también su hermana Anita y la propia Carmen, habían llegado a la estación en más de una ocasión cuando los trenes todavía no estaban formados. Y también creo que alguna vez llegaron a Los Toros cuando la plaza estaba cerrada todavía. De manera que todo empezó con buen pie y en buena hora. Cuando llegamos, el técnico de sonido ya le había dispuesto un set de grabación que consistía en un micro flotante, un atril y una sillita. Cuando estaba a punto de instalarse, descubrió un pupitre escolar en un rincón del estudio y dijo: ahí quiero grabar. Se fue el técnico por una gamuza corriendo, se la pasó, le pusimos el pupitre y tomó posesión. Puso su bolsito encima del pupitre y lo primero que sacó fueron las cuartillas con los poemas que le había mecanografiado primorosamente su querida y fiel secretaria Angelines. A continuación puso sus gafas y lo último, antes de dejar el bolsito al pie, un lapicero con una goma en la punta. Le dijimos que leyera un fragmento del primer poema para tomarle sonido y a partir de ahí todo fue de un tirón. Pero a mí me pasó un calambre por dentro al ver que la actitud con que recitaba los poemas no solo no se atenía a lo que habíamos acordado en los ensayos, sino que era contraria. Al grabar, ella parecía como si no quisiera contar con un posible destinatario, con un interlocutor. Estaba claramente diciendo la poesía para ella, estaba simplemente pensando la poesía. Y el técnico de sonido, una autoridad en el registro de voces, que es sevillano, según estaba recitando Carmen, dijo para sí: qué hondura, qué pellizco. A las 2 de la tarde habíamos terminado y nos fuimos derechos a un restaurante casero que hay enfrente del estudio y al que es costumbre ir a comer cuando se graba allí. Había de menú judías verdes hervidas con un poquito de patata y pescadilla a la romana. De postre nos pusieron flan para los dos. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando lo vi y al momento dejé de verlo? Lo convirtió en polvo en un abrir y cerrar de ojos. Y consciente de mi consternación, me dijo: es que la poesía desmaya. La llevé para su casa y quedamos
en que la recogería al día siguiente a la misma hora. Ahí estuve a mis 8:30 y nos fuimos para el estudio a hacer lo que se llama la toma de seguridad. Una toma de seguridad que, lejos de ser necesaria, nos complicó la vida porque nos puso difícil la elección entre las dos tomas, igualmente convincentes. Al terminar esa segunda toma, volvimos al restaurante casero y aquel día nos sirvieron un menú un poquito más consistente: potaje de garbanzos, pollo en salsa y arroz con leche. Nos dimos un paseíto de sobremesa y al pasar por delante de un grupo escolar dijo: «Qué lástima que no me haya traído el cuadernito. Podía haber empezado a escribir una Caperucita en las Musas». El barrio de las Musas, cuando yo empecé a grabar en aquel estudio, era extremo. Se veía el campo desde cualquier lugar de las Musas, pero ahora ya ha sido cercado y ahogado por las edificaciones. Los días que siguieron a esa grabación, que fueron 3 nada más, hasta que ella lo pudo oír, fueron, según me dijo, de los peores de su vida. Yo le dije que en cuanto estuviera lista la grabación la llamaría para que la escuchara. Y ella me decía: «¿Pero por qué tarda tanto? 3 días en poderse escuchar una cosa que he hecho en un ratito». La llamé desde el estudio diciendo que iba para casa y que, aunque era un poco tarde, si quería escucharla, que nos veríamos allí. Llegué a casa y estaba esperándome en un taxi con el motor parado, charlando animadamente con el taxista. Subimos en el ascensor en silencio, entramos en casa, me fui a la cocina a por su vasito de agua, puse el magnetófono a funcionar y la voz de Carmen se oyó. Escuchó un instante, hundió la cabeza en el regazo y dijo: «Páralo». Se fue al teléfono, marcó y dijo: «Anita, Anita, que me ha quedado muy bien la grabación, que voy para allá». Y yo le dije: «Pero Carmiña, ¿cómo te vas a ir ahora a casa de tu hermana si ella no tiene para escuchar de esto? Esto es una cinta digital, esto es muy sofisticado, y Anita tendrá una cinta de cassette. Además, esta es la cinta matriz, esto no se puede andar escuchando por las casas». ¿Y qué se puede hacer? Digo: «Pues hacer una copia aquí». Y nos quedamos, ya era tarde, a escuchar toda la grabación. Y ella, lejos de adoptar una postura trascendente, se permitió hacer algunos comentarios jocosos. Pero hubo uno que no me pareció tan jocoso, que dijo: «Fíjate, ahí solitos, el silencio y yo». Le di la cinta y se perdió en un taxi en la noche, camino de casa de Anita. La espera que siguió a esta primera fue más dolorosa porque un disco no se hace de la noche a la mañana. Había que hacer un libreto, corregirlo, había que diseñar una carátula y había que fabricar el disco propiamente dicho. Me llamaba todos los días, de aquellos 14 o 15 días que pasaron, todos los días por la mañana y por la tarde, y decía: «¿Pero tanto se tarda en hacer esto?». Hubo días al final ya que me llamaba 3 veces por la mañana y 3 por la tarde. Hasta que un día ya le di la gran noticia de que me habían llamado de la fábrica diciendo que hacia las 11:30 de la noche llegarían. A las 6 de la tarde llegó a casa y me dijo: «He venido con vaqueros porque habrá que ayudar». Y ayudó, pero apropiándose del albarán en el que iba punteando todos los bultos que iban entrando. 101, 102. Cuando despedimos a los transportistas, nos quedamos mirando con cierto recogimiento y sobrecogimiento todo aquello. Yo abrí una caja y le ofrecí el primer disco. Se quedó mirándolo de una manera que no quería decir otra cosa que: «No me irás a decir que no estoy guapa». El disco tenía
esta misma foto que fue tomada casualmente en esta casa durante un recital que ella dio. Sin dejar de mirarse en su espejito, se acercó al teléfono, marcó y dijo: «Anita, Anita, que el disco es precioso, voy para allá con una caja». Y se perdió en la noche, camino de casa de Anita, con 2 cajas de discos. Los días siguientes fueron de una incontenible euforia, pero yo antes o después tenía que decirle las cosas como eran. Le dije: «Carmiña, si no acometemos una distribución sistemática, corremos el riesgo de comernos el disco con patatas». Y entonces ella, consciente de la gravedad del problema, propuso o dispuso que lleváramos a cabo la distribución personalmente ella y yo. Nos pusimos en marcha y yo la esperaba en doble fila delante de cada librería. Y ella entraba con una bolsita que contenía la caja de 25 discos y un cartelito muy mono que habíamos hecho enrollado y con una goma, en el que se reproducía la carátula del disco y uno de sus versos que decía: «Tú cruzas con tu luz la otra ladera». Salió del primer punto de venta, como acabamos llamándoles porque queríamos ser profesionales, y me dijo: «Mira, la firma y el sello del señor Rubiños, que me conoce mucho. Dice, me ha dicho que va a poner en el escaparate la caja y todo». A los pocos días, Madrid se nos había quedado pequeño y tuvimos que tomar carretera para acercarnos a destinos más remotos. Todos aquellos viajes los hicimos cantando y se fue haciendo ya fuerte un calipso en el que yo marcaba las líneas principales, la melodía principal, pero en el que ella enseguida se hacía sitio contrapunteando un ticapoco, ticapoco, antuquitica, antiquito, cocomoquito, condenton, tiquito, contente, antiquito, irvinaira, conquito, conca, o conten, tu conquito, y me dio un guantazo sin querer. Digo, Carmiña, que nos la damos. Volvimos a Madrid, satisfechos de nuestra misión cumplida, pero con unos deberes que nos habían puesto los libreros, un tanto inquietantes, que venían a decir: si este disco no se presenta, si no se acompaña de una campaña de promoción debidamente coordinada, comprarán el disco las 3 o 4 personas que pasen por delante de cada escaparate. Así que no tuvimos ya que hablar mucho sobre el asunto y yo me fui de avanzadilla y di con un teatrito muy recogido que a ella también le gustó. Reservamos unos elementos de atrezo que reprodujimos convenientemente en mi casa una vez despejado mi salón, porque había que hacer un ensayo no ya en tiempo, sino en espacio real. Estuvimos ensayando La friolera de 45 días. Me sorprendió, me admiró su extrema modestia, humildad a la hora de aceptar cualquier sugerencia. Llegó el día del debut y yo le dije que después de ir a la peluquería, que es lo que me dijo que pensaba hacer a primera hora de la mañana, si quería se pasara por el teatro 2 horas antes de la presentación, que iba a ser a las 8. Digo, con que estés a las 6 es más que suficiente. Yo estaré allí desde bastante antes. Y yo llegué al teatro, nada más comer, y me la veo allí. Digo, ¿pero qué haces aquí, Carmiña? Dice, nada, que he comido aquí al lado con una amiga. El caso es que se instaló en su camerino. Yo la veía tranquila, pero me hacía pasadas, me daba pasaditas por si acaso. Y una de las veces la descubro diciendo: salgo al escenario con paso decidido. Me paro a recibir el aplauso. Voy elevando la mano en actitud de tomar la palabra. Y cuando se haya hecho el silencio, diré con voz firme:
Escucha lo que te digo, compañero, dulce amigo de la palabra fingida. En otra de las visitas que le hice, ya muy cerca de la hora de salida, me dice, ¿hay gente? Y le digo, hace ya rato que se lucha por un palmo de suelo. Dice, ¡ay, qué nerviosa estoy! ¿Qué fiestecitas me preparas? Sonaron los 2 primeros timbres. Le ayudé a ponerse los zapatos. Sonó el tercero. Nos pusimos al lado del escenario. Se apagó la luz de sala. Se iluminó el escenario y le dije, Carmiña, ¡a por ellos! Y tan a por ellos fue que los abrazó. Hora y media de poesía a palo seco y la gente no encontraba la manera de irse. Yo no sé de dónde se sacó los 3 bises que dio, que más que parecer que los hubiera ensayado 45 días, parecía que los había ensayado 90. Y yo, complacido, como el tío de las meninas un poco allí, sujetando una cortina desde un lado del escenario, me dije, pues nada, que hemos triunfado sin remedio. Cuando en esas oigo que dice, y ahora os voy a presentar al que se ha inventado todo esto, mi editor y amigo, Alberto Pérez. Y yo ahí en mitad de aquel desorden así, sin saber qué hacer, porque cuando a uno no le toca no sabe cómo ponerse. Y no contenta con eso, dice, y además os va a dibujar una canción en el aire. Y yo, como pude, acometí unos balbuceos de la manera más concertada que pude, a los que no tardó nada, ni un instante en hacerle sus contrapuntos deseados y en hacerle sus contrapuntos también gestuales. Y la vi mover su cabellera plateada como la noche que la conocí. Ontendo condindo convica e ubica roba quando canfica e que una roba quando convecendo co e capte von ara no que dicunda quando quando cava quando va que ove e capti a roba quando conde conve overo on quando yo te com no recuerdo nada tiro todo fue conde o coite que te lo que me pasó. Sé que te hice daño y sé que fue cuando ya no era yo. No soy aquel tu condón que se quemó contigo y yo no siento ya ni frío ni calor y mi cabarebo con sí ten algo de vacío y un vago sentimiento de dolor. Tu que eu avevo agora em bonde que do cabo nove que eu bem do café que de cabaca agora me canti a fronteira e a vi cabo rova a que be conde que do cabo rava que do cabo o gonding bing no te com no puedo acordarme tu con te conde o coete conte como era tu voz y quiero te con diga ni ay avare de la noche ciega en que creí ser de ti pero no. Ya me olvidé con del brillo de tus ojos y a ver cuando te vi con bailando un cha 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 o caro y o conte casi no me acuerdo de cuando me querías pero no lo que termina un día terminó un paco toco que